Okay, I'd like to welcome everyone to Bueno, the me gustaría darle la bienvenida a todos a lo que es el seminario de mayo para lo que es el Centro de Salud y Seguridad Agrícola de UC Davis. Así es que vamos a repasar algunas cositas antes de comenzar. Esta videoconferencia está grabada. Todos los participantes están puestos en modo silencio. Por favor, utilice la función de chat para someter preguntas que se van a responder a la final de la sesión. Como habíamos mencionado, si tenemos interpretación al español, ustedes pueden seleccionar ya sea inglés o español como su lenguaje de preferencia y eso es el icono que apareció en mundo abajo de la pantalla donde pueden seleccionar ya sea inglés o español. También tenemos los que son subtítulos disponibles. Ustedes pueden seleccionar CC para poder ver subtítulos. Estoy muy feliz de introducir a Robert Atwell y a Jennifer Chase para presentar su investigación. Ellos son parte de lo que son clave del centro de investigación y estamos muy felices de haberlos tenido aquí con nosotros por los últimos 5 años mirando lo que son los patógenos de exposiciones específicamente a los trabajadores del campo. Con eso vamos a voltear al doctor Atwell y a Jennifer Chase para el resto de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberse unido todos. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes algo del trabajo que hemos hecho en estos últimos años. Jennifer Che se va a introducir un poquito más tarde. Ella va a estar ayudando con discutir sobre los métodos que ella utilizó mientras que estaba en el field y en el laboratorio. Lo que vamos a hablar fue mencionado por Heather, es donde en las granjas es que están experimentando los trabajadores del campo exposición alta sostenida para los patógenos que están exponiéndolos a lo que son los desechos de las vacas y después en las vacas lácteas y también en las vacas que están siendo ordeñadas tanto como en las clínicas. Hay una variedad de metas de este proyecto más amplio a través de los últimos años en los que han estado siendo continuados. Así es que me voy a enfocar en lo que está en amarillo. Y vamos a hablar sobre lo que es el riesgo, el animal en riesgo y cuáles son esas ocupaciones que ponen a un trabajador en contacto con ese animal infectado, específicamente si esa hazaña o ese trabajo les pone expuestos eh, a lo que son los desechos de la vaca, si eso va a exponer si hay un patógeno o no. Y eso es algo de lo que vamos a discutir y hay varios de estos patógenos microbios que vamos a discutir si estuviésemos en África o en el sur de Asia o en Europa. Esta lista sería diferente, pero definitivamente algunos de estos patógenos de los cuales estamos preocupados son estos patógenos de bacteria. Y también parásitos protozool que también lo que es el Cryptosporidium parvum que puede crear infecciones o diarrea o alguna enfermedad más seria. Y no vamos a discutir tanto esto ya que esta investigación solamente pudo tocar ciertos patógenos y vamos a discutir eso en las próximas diapositivas, la manera en la que contemplamos lo que son los riesgos ocupacionales cuando podrían ser expuestos a lo que es el material de desecho, es cuántos patógenos tiene que tomar para que estén expuestos a este riesgo. Estos son datos que fueron expuestos hace años donde
humanos experimentaban ingiriendo estos patógenos en diferentes cantidades para ver cómo podían ser infectados y después teníamos una tabla de los diferentes niveles de patógenos y podemos ver que se ingerían ciertas cantidades como 100,000, 50,000 o 100,000 o 60,000, la probabilidad va más alta. Pero si vemos aquí estos experimentos involucrando lo que son voluntarios humanos, nunca miraron 12 dosis bajos donde sucede la exposición. Muchos de nuestros trabajadores, de nuestros veterinarios, frecuentemente están expuestos con lo que son los patógenos a concentraciones bajas. Así es que no teníamos ninguna idea de la probabilidad de exposición prolongada, de cuánto te podrías enfermar en estas circunstancias y tan difícil como lo es el obtener voluntarios, el ingerir cualquier cantidad de patógenos. Desafortunadamente estábamos caminando a ciegas, pero en términos de este patógeno de, de Cryptosporidium parvum, tuvimos como 165 quistes que tomaron para que alguien se enfermara. En la escuela de medicina veterinarios, como casi cada año tenemos estudiantes veterinarios que son asignados y desafortunadamente, a pesar del mejor esfuerzo, el equipo protectivo se lavan las manos, contraen la enfermedad de la vaca enferma porque son muy susceptibles, están expuestos. Así es que este parásito, han habido muchos estudios hechos en California, tanto por nuestro grupo como otros, y vemos que rápidamente son infectados por este parásito. Así es que aquí podemos ver un rancho donde podemos ver el material y si este animal se enfermase y en un poco contacto se pondrían todas nuestras botas, ¿verdad? Así es que, ¿qué son los resultados de este un quiste? Y esto fue hecho en el condado de Tulare después de simplemente 5 días. Esta pequeña vaquita empieza am, a producir estos oquistes, así es que tenemos 1,000 oquistes, 500,000 oquistes, 10,000 oquistes y hasta miramos hasta 100,000 oquistes y algunos hasta están soltando hasta 10 a 50, hasta 100,000 oquistes en una cantidad de simplemente 1 gramo de desecho. Así es que solamente toma muy pocos gramos para exponer a las personas. Aquí son 10 millones de oquistes en una pequeña cantidad de desecho de vaca y estos son 5 millones de estas vacas que son que son desechos cada día. Así es que si tú eres la persona que está cuidando o que está alimentando, tú vas a estar expuesto a quistes. Estamos esperando, hay un eco de parte del audio y estamos teniendo problemas para escuchar un poco para la interpretación. Así es que si podemos poner en silencio el diapositivo actual y vamos a hablar por teléfono para que de esa manera escuchemos a través de un segundo diapositivo, ya que nos escuchaba muy clarito. ¿Me pueden escuchar? ¿Nos deja saber? Estamos. Bueno, ¿les gustaría que continúe ahora? Sí, por favor. Aquí vemos un ejemplo de
donde tan siquiera si un trabajador se mancha con 1 gramo de desecho de vaca, entonces estamos mirando un 99 de excremento. Hay, pareciese como que solamente hay una pequeña cantidad de material fecal, ¿verdad? Así es que aunque te lavaste la mayoría del desecho de vaca o el excremento, porque todavía queda entre las uñas, hay suficiente allí entre esa pequeña cantidad, podría haber hasta 10,000 oquistes que todavía están, y aunque muchos trabajadores, y en este caso, como muchos de esos trabajadores están expuestos, y aunque la vaca solamente cree 100 gramos de huevitos, si te manchas las manos y te expones, todavía encuentras allí los desechos de o quistes. Así es que es diferente si tú tratas con los becerritos a que con las vacas. Así es que cambia la probabilidad, pero a causa de el contacto sostenido, o si el trabajador no se lava las manos o come comidas o se toca la boca, podrían sustancialmente elevar ese riesgo. Si es que este proyecto está queriendo identificar lo que son los animales de riesgo y el trabajo ocupacional que podría ser combinado para sostener lo que son los riesgos de patógeno, y eso es lo que estamos queriendo encontrar. Con todo eso, voy a dejar eh, que, que nuestra gerente de laboratorio, Jennifer Chase, continúe con las siguientes diapositivas. Bueno, a nosotros nos dieron el fondo 1 año tarde. Yo sé que estuvieron muy ocupados, así es que tuvimos mucho que aprender, ya que nuestro laboratorio no hace colección cúbico, así es que tuvimos que hacer mucho trabajo para obtener esa información, y ya para cuando comenzamos y estamos recolectando nuestros datos, sucedió COVID. Próxima diapositiva. Así es que solamente voy a repasar lo que hicimos dentro del laboratorio para analizar los ejemplares que obtuvimos. Fuimos al rancho o a la granja, como dijo Rob, queríamos diferentes patógenos y no nos queríamos enfocar en uno, porque hay muchos diferentes patógenos que podrían infectar a los humanos. Así es que seleccionamos 5 y en los patógenos elegimos lo que es el Campylobacter jejuni y E. coli y ah, Cryptosporidium parvum, Escherichia E. coli y Listeria monitógena y salmonella. Y también queríamos saber a través de qué concentraciones, como había dicho Rob, así es que queríamos poder detectar lo que son 3 MPN, que no es realmente igual que un CFU, pero similar, y hasta 100 millones MPN. Así es que teníamos mucho rango de bacterias que podríamos recolectar, y cuando fuimos a la lechería o a la granja láctea, como yo no era parte de la industria, yo tenía un set de ojos frescos, queríamos ver diferentes categorías de edades de las vacas y pusimos 5 categorías, como lo podemos ver aquí. Tenemos lo que son becerros, tenemos vacas secas, vacas lacteando y otro, y cada uno fue dividido en 2 categorías adicionales, así es que prácticamente antes de y después de, ya sea antes de crear o después de crear, am, o un becerro antes de terminar de lactear o después de lactear, y si estaban embarazadas por primera vez o segunda vez, y si estaban lacteando o no lacteando. Así es que con eso podemos proceder a la siguiente
diapositiva y eso es lo que miramos a través de lo que es el lado de los patógenos y después queríamos explorar cómo es que los humanos estaban interactuando con las vacas, así es que una vez más era nueva lo que son las lecherías, así es que tenía que salir e identificar qué tipo de trabajo estaba haciendo cada trabajador y basado a al área de la lechería, son diferentes áreas en las que están enfocados, así es que nos enfocamos en estos eventos por duración, donde pudimos ver y grabar por cuánto tiempo estaban haciendo esa asignación y durante ese tiempo que están haciendo la asignación podrían tener lo que es comportamientos riesgosos, por ejemplo, comportamientos de alto riesgo que observamos son como el tocar tu cara. A mí me sorprendió a los de la lechería que tal vez sí tenían mucho excremento en su cara, que se tocaban la cara o que comían o bebían mientras que estaban en el trabajo y esto puede tener una transmisión muy directa, una ruta muy directa hacia su boca. Y otras veces cuando se estaban lavando las manos y también observamos este tipo de protección con equipo protectivo. Así es que los comportamientos de intermedios son como cuando tocas una vaca y eso es dependiendo de dónde tocas, en qué parte del cuerpo tocas la vaca, si es que eso es más general, así es que podría ser que no lo toques en algún área donde tiene patógenos, pero simplemente porque una vaca te está pegando con su cola, no necesariamente quiere decir que eso te exponga, pero pusimos eso en lo indirecto, no estás directamente poniendo estiércol en tu boca, tiene que suceder más cosas para que haya ese potencial, así es que con eso, Rob, si gusta usted continuar. Bueno, así es que tuvimos que tomar toda esta información sobre cuáles animales están infectados y cuáles asignaciones ocupacionales podrían estar asociadas con tener contacto con los animales y si es que están haciendo algún otro comportamiento que podría estar incrementando su riesgo como el lavar sus manos. Tuvimos que combinar todo esto en lo que pusimos en un índice su único de cómo combinamos esta información. Así es que creamos una idea de qué tanto podrías estar expuesto a estos patógenos con una pequeña cantidad de estiércol y qué tan probable es que seas afectado por un animal infectado multiplicado por el rédito en el que tú haces tus asignaciones ocupacionales y el rédito en el que tú conduces estos comportamientos de riesgo o protectivos. Así es que ahora veamos los datos. En este estudio estudiamos, esta es la composición de los trabajadores que participaron en este estudio. Como se pueden imaginar, tuvieron estanque en quererlo hacer para diferentes categorías o un diferente rango de educacional, una diversidad de etnicidad y como un 80% varones. Muchas de estas asignaciones aparentemente son de poca duración, de cuánto tiempo están haciendo la función de laboral. Para muchos de ellos ya tenían mucho tiempo trabajando allí. ¿Qué es lo que miramos en los animales? Miramos las diferentes categorías desde becerro a más grande a lacteando de esta bacteria llamada Cristosporidium y y por lo normal un 22% de las vacas tienen una concentración de o quistes de 200,000 que, que pierden. Así es que hay alta concentración que están
que están soltando. Así es que es una alta concentración que crea una alta concentración de riesgo para los trabajadores. Si miramos lo que es el E. coli, muchos animales son infectados con esta bacteria y estas concentraciones ocurren en el animal lacteando. Mucha concentración igual a alto riesgo, y con la salmonela tenemos las vacas secas y otras vacas más grandes que estaban soltando una alta concentración en el estiércol, como 1 millón de bacterias por símbolo. ¿Y qué tal con en Candela o otras clases? Mucha concentración ocurre en en los becerros y en los animales lacteando, que las vacas que están lacteando están soltando una más alta cantidad de concentración. Así es que estos 5 patógenos crean diferentes riesgos en diferentes momentos, dependiendo de dónde esté el animal durante ese ciclo de vacas lacteando, becerros, y desafortunadamente, eventualmente, simplemente estando en una situación fría. Así es que hemos visto aquí en esta tabla lo que es el contacto con el estiércol de lo que es el patógeno. Simplemente un poco, sé que tal vez algunos de ustedes no lo aprecian, pero para los que aprecian las matemáticas, dado a la distribución Poisson, nos va a dejar la probabilidad de que los patógenos tienen de uno ninguna oportunidad dado a la situación, y estos animales tienen la misma concentración. Así es que la probabilidad de no tener ningún patógeno cuando por el normal tienen 4 es menos en esa posibilidad. Así es que la probabilidad de tener uno o más es un 98%, pero utilizaremos esta ecuación de uno menos i igualando lo que son las cantidades de patógenos en el estiércol. Y para poder calcular esta diapositiva, esto es si, si ustedes contactan con el estiércol en los animales afectados, ¿qué tanto porcentaje hay de que puedan contactarse con el patógeno? Aquí hemos puesto, por ejemplo, enfocado en en una cantidad tan pequeña como la de una mosca. Así es que que va volando. Así es que aquí podemos ver que podrían tener muy alto riesgo a lo que son los trabajadores, y también en las embarazadas y en lo que son las lácteas. No pudimos verificar la especie en estos animales a causa de el DNA limitado. Así es que tenemos que hacer más trabajo, pero con el E. coli es enfocado más que nada en las vacas lacteando. Si es que si están, eh, por ejemplo, preocupados por Crito o E. coli 0157, son los animales lacteando. Salmonella es más al azar o más abierto, pero específicamente las vacas con que acaban a dar a nacer, las que ya están secas, y y los animales clínicos, y, y coli juni tiene diferentes riesgos, más que nada en lo que son los becerros. Así es que todo depende del tipo de animal y el tipo de patógeno. Así es que no es como que la gente ingiere esto a propósito, pero entre más sucede por accidente, el riesgo sube sustancialmente. Aquí tenemos un ejemplo de E. coli 0157. El riesgo por E. coli juni es diferente.
encontramos menos cantidades basado a el tipo de emergencia y con cada uno de los patógenos es diferente. Estamos queriendo hacer un riesgo, una diapositiva de riesgo para ver dónde es que están yendo e interactuando con los diferentes. Así es que ahora el caso es donde es que algunos trabajos ocupacionales enfocan más en el trabajo y cuantos más en la lechería. Aquí es donde Jennifer y Crenshaw siguieron una cantidad de trabajadores por un tiempo y categorizaron como 64 horas de lo que estuvieran haciendo, ya sea verano, primavera o diferentes tiempos del año. Teníamos 24 diferentes categorías de asignaciones, como lo que es alguien en la lechería, algunos más que nada en limpiar las casitas de los becerros, y lo que miramos es que las asignaciones con los animales lacteando son los que más consumían, y lo más energético es el lidiar con las vacas, arreglar las vacas. Toman mucho tiempo, no tanto tiempo con las recién paridas o con las vacas pequeñas, y esto entre más en mercería. ¿Y por qué es que están haciendo estas asignaciones? Si es que tuvieron algún tipo de experiencia de riesgo, usaron su teléfono, como lo estoy haciendo yo ahorita, se tocaron la boca, les cayó estiércol de vaca. Así es que tomamos estos riesgos y los pusimos en tres diferentes categorías: directo, am, eh, menos directo, menos riesgoso, como el usar su teléfono, el sprayar con una manguera, y protectivo es lavarse las manos o cambiarse el equipo protectivo, como era necesario. Y donde es que los trabajadores utilizaban mucho su teléfono, tocaban mucho los animales. Podemos ver que en las lecherías empujando las becerros, forzan a los trabajadores a estar en cerca proximidad de las vacas, y teníamos más riesgos asociados con estas asignaciones. También en algunas asignaciones con los pequeños becerros. Así es que no solamente lo ocupacional, sino qué es lo que ocurre cuando estás haciendo ese asignamiento. Así es que después recopilamos toda la información de dónde es que están los animales infectados, y si es que excrementan una cantidad de patógenos, y si es que los trabajadores trabajan mucho con estos animales expuestos, y por qué es que hacen estos asignamientos de exposición. Tal vez los reglamentos no son lo que se necesitan en estas lecherías, y tal vez necesitamos entrenamiento de lo que sí pueden hacer, lo que no. Así es que ahora veamos el E. coli 0157. Tenemos estas 24 asignaciones ocupacionales. Hemos recopilado toda esta información para tener lo que es el índice de riesgo, y hemos puesto subrayado en rojo los valores más altos. Así es que los valores absolutamente más altos, lo que es el E. coli 0157, ocurren en vacas metabólicamente estresadas, están produciendo mucha leche, están perdiendo mucho peso, y los trabajadores tienen que pasar mucho más tiempo, y una de las máquinas o funciones en la lechería es producir leche, claro, ¿verdad? Si es que ya sea que han pasado mucho tiempo en la lechería con las vacas lactiosas, o arreglando los aparatos. Así es que también vemos patrones para lo que es el segundo patógeno riesgoso, pero miramos un poco de exposición, ya que tal vez porque hay un becerro débil o porque necesite comida, esté en alto riesgo. Así es que no solamente las vacas lactiosas, sino tal vez a veces también algunos becerros también
ponen en riesgo. Y toda esta información, una vez más, apuntan una vez más a las lecherías, el traer y regresar las vacas de lo que son los lugares donde de las lecherías. Así es que estamos mirando un patrón que en lo que son las vacas lactiosas y lo que es el E. coli 0157, pero que el tal, la salmonela no es lo mismo, son estos diferentes, son las clínicas que crean uno de los riesgos más altos. Hicimos unos cuantos de los becerros, las embarazadas que a causa del estrés también están débiles y la salmonela se propaga. Así es que, y en Cryptosporidium parvum también lo miramos en las vacas, donde también el limpiar el limpiar los áreas de las vacas, también el darles el preparar cualquiera de los alimentos, las cubetas de leche, si es que no se preocupen tanto por lo que son las diferentes especies, pero hemos visto que esto es prácticamente un 90% de lo que es infeccioso, criptoinfeccioso a los humanos. ¿Y por qué hicimos este peso de lo que son riesgos, comportamientos de riesgo? Cuando yo digo 10 y 1 y punto 1, lo que quiero decir es esos comportamientos que eran riesgosos, donde se tocaron la cara. Magnificamos los riesgos en este impacto por 10 y tenemos algo neutral donde tocas el animal y tienes un peso bajo. Si te lavas las manos, y creo que esto fue completamente tal vez creado, y queremos subrayar más que nada dónde están esos riesgos. Y, y esto es el peso de 10, 1 y 1.0 de comportamiento. Y si hacemos dos, 1 y 0.5, el riesgo realmente, el peso del riesgo realmente no cambia, es arbitrario. Y otra cosa es cómo modelas la probabilidad de cuando tocas excremento, de que haya esa probabilidad de que haya un patógeno, y miramos la ecuación de cuál es la probabilidad de que hay uno o más patógeno cuando tocas una más pequeña cantidad de estiércol, y después tienes que considerar la probabilidad de que podría estar expuesto sin volverte loco. La otra manera en la que podemos modelar el riesgo, ya que también podrían haber estiércol mixto, si tienes que tú limpiar lo que son los corrales. Podría ser que con la cantidad de estiércol revuelto que hay allí, el patógeno allí podría ser más bajo a causa de que ya fue expuesto o reducido por la cantidad. Pero recalculamos lo que es el índice de riesgo para lo que es el desecho cuando, y a causa de la desvanización, las vacas lacteando se vuelven menos importantes, pero las de la lechería siguen siendo una de las más altas exposiciones a este parásito. En resumen, todos los patógenos juntos, donde tenemos animales riesgosos y los trabajadores pasando tiempo con estos animales riesgosos, y tal vez estén practicando cierto comportamiento como lo que es el estar trabajando, tomando, comiendo en el trabajo. Todos nos da hambre, ¿verdad? Así es que algo que hemos visto de los diferentes, que es que hay múltiples patógenos en las lecherías,
por causa de la diferente variedad de patógenos que en animales lacteando o a causa de su situación metabólica que son más estresados que típicamente podrían ser expuestos a estos diferentes patógenos que podrían estar afectando a estas pequeñas vacas y esforzando a los animales a que estén expuestos. Y claro, uno tiene que trabajar con ellos. Así es que eh, admitiré que yo pensaba que los pequeños becerros iban a ser una de las exposiciones a los patógenos, pero tal vez eso es para mí, pero tal vez ustedes esperaban que lo que son las vacas lacteando, para mí, yo no pensé que ellos iban a ser las que iban a exponer más alto a esos patógenos, así es que esto es bueno para un futuro enfoque, entrenar a lo que es son lo que son controles extras o controles de ingeniería para asegurar que ellos que están trabajando en las lecherías no estén expuestos a una más alta cantidad de patógenos como es el Campylobacteria jejuni, la Salmonella entérica o también el Cryptosporidium parvum que podrían estar ocurriendo en estas vacas lacteando. Tenemos muchas horas a largo plazo de contacto de las lecherías y esto es una gran parte de los bienes de las lecherías que están funcionando a diferentes horas del día, pero también estamos observando que no solamente son las horas de negocio, sino que tienen que estar limpiando y asegurando de que las lecherías estén limpias y esto expone a los trabajadores donde tienen más alto riesgo. Aquí tenemos la curva de láctea de producción en verde y tenemos múltiples meses donde cada una de las vacas está en alta lactación, muy productivos y no pueden comer suficiente para sostener su peso y finalmente lo vuelven a ganar su peso y sostienen lo lácteo. Una de las cosas importantes para tomar en cuenta es que a veces en la psicología de alentar a los animales am, a que defequen varias veces y eso podría aumentar el riesgo. Así es que también esto aumenta los riesgos. Así es que con eso, feliz de contestar a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Rob. Fabuloso, muy interesante. Y yo sé que yo estoy apuntando preguntas, pero quiero asegurar que cada uno de ustedes que se ha unido a nosotros el día de hoy, siéntanse libres y pongan en el chat sus preguntas y aseguraremos ponerlos en la lista. Y tal vez algo que se discutió, ¿puedes hablar de los riesgos que algunos humanos han experimentado estando expuestos a estos patógenos para los que estamos menos expuestos a lo que es la exposición a las diferentes variedades que tú mencionaste? Cada uno de estos patógenos pueden crear lo que son los síntomas de estrés, de gastrointestinal, como desconforto, diarrea o falta de apetito, vómitos. Y si tienen el tipo de genes apropiado, podrían ser altamente algo infeccioso. Todos hemos escuchado de E. coli 1.5 787 y una pequeña cantidad puede ser suficientemente para la muerte si no es tratado o si es una infección muy severa, pero típicamente estas enfermedades que causan bacterias sin llegar a lo que son los síntomas um, de el desecho sangriento. No vamos a entrar a todos los detalles si esto lo estaban mirando en los trabajadores o solamente la presencia del patógeno.
Bueno, nosotros no recolectamos lo que es información clínica, toda la información clínica que queríamos de los trabajadores, pero esto cree una cierta cantidad de retos con recolectar lo que es información clínica, si es que la información es de otras literaturas, de los impactos que ves en los humanos, los trabajadores del campo. Yo soy un veterinario. Nosotros creamos una cierta de resistencia a estos patógenos y ojalá que los síntomas clínicos no sean tan malos que los ocupacionalmente expuestos porque tenemos algún tipo de inmunidad, pero todos tenemos algún problema con nuestra inmunidad o estamos estresados o somos susceptibles y podríamos convertirnos infectados clínicamente enfermos. Así es que tenemos una pregunta. ¿Encontró usted a listeria, am, monocytogenes listeria? Muy buena pregunta, pero encontramos muy poca listeria en lo que es el desecho, el estiércol, pero sí se ha encontrado en otros estudios y si no lo mostramos aquí es porque era muy bajo y supongo que eso es buenas noticias de lo que es la exposición a lo que es la materia fecal. Great, thank you. Okay, so engineering controls are Y lo que son los foundational and controles effective at protecting workers. Have you seen any examples of engineering controls in de dairies that might be controles effective at en las managing lecherías que exposure to podrían some of the ser pathogens utilizados especially around para Guinea cows? aumentar las exposiciones, especialmente alrededor de las vacas que están lacteando, que puede efectivamente reducir esa exposición. Y creo que en lo que es la industria de las lecherías aquí en California, siento que necesitamos más esfuerzo tanto en cumplimiento, y esto es solamente basado en lo que veo, dice él, que la infraestructura sea más protectiva de la exposición. Si ven esos delantales en las diapositivas que miramos, allí los ven, pero no los ven tal, pero am, hay algunos donde los ven, así es que podrían ser poco populares. Algunos no querían utilizar algo para cubrirse sus caras, tal vez am, podrían ser intervenciones muy mínimas para recortar la exposición eh, de estar expuestos a lo que es materia fecal. Thank you. Another specific one Y otro about, let's see, específico, you can tell which ones are kind of coming from me pueden and ver lo que which viene are de mí exposed basado from a the la workers, but I just exposición want to a point los out trabajadores y qué es lo que viene de la different audiencia, kinds of porque por experiences. las diferentes experiencias, Did you do any ¿hizo usted algún tipo de antibiogramas en aislamiento, especialmente con la salmonela? Nosotros no lo hicimos, no hicimos patrones de resistencia microbial, pero podría decir que hay muchos proyectos paralelos que están ocurriendo aquí en UC Davis y en otros lugares en términos de la resistencia bacterial de diferentes patógenos, no solamente de las vacas de lechería, pero también de otros tipos de animales de granja, donde miramos las caracterizaciones de las cuantificaciones de patógenos. Así es que, muy buena pregunta. Siempre hay tanta más investigación que hacer, ¿verdad? Y usted dijo que usted estaba tal vez un poco sorprendido de que sobresalían las vacas lactosas como el perfil más riesgoso en las granjas o en las lecherías. ¿Podría usted dejarnos saber por qué es que la mayoría de los patógenos allí estaban siendo expuestos y qué podría estar sucediendo? Solamente puedo especular, esto está un poco fuera de lo que es mi experimento interno, que esto es una pregunta de sistema
inmunológico y solamente puedo sospechar que una de esas cuestiones podría ser la demanda metabólica y el perder peso que podría crear la condición de susceptibilidad que permitan a las vacas lactiosas el convertirse infectados y que el patógeno se amplifica en su tracto gastrointestinal y que observándolo, ¿por qué no ocurre en las vacas secas o en las menos lacteosas? Pasan menos meses produciendo leche y claramente si estás tú en un área junto con un animal que está infectado, podría aumentar, pero si no estás en un establo con un animal infectado, podría entonces no ser expuesto a ello, a esa misma situación a causa de que no está allí. Otro factor del cual me cuestionaba es si es que hace una diferencia si los diferentes tipos de lecherías o cómo están construidos en sí mismos o las agrupaciones, cómo podrían hacer una diferencia en cómo sucede la exposición. Una vez más, se ha hecho mucho trabajo dentro de los factores de riesgos de vacas y estos factores y cómo limpian los estables y también dependiendo del patógeno hay una variedad hay una cantidad de recomendaciones, por ejemplo, para lo que es el E. coli, el salmonella y el um, Cryptosporidium parvum trae otros retos donde a veces los tienen en diferentes establos, como en Nueva York, los miramos tal vez así en donde está más frío, pero en California son construcciones de madera abiertos al aire donde pueden entrar fácilmente las moscas y transmitir el Cryptosporidium parvum a través de las vacas que podrían ser expuestos entre uno y otro. Tal vez esto no es lo mejor para evitar las exposiciones, pero podrían haber un sinnúmero de razones por las cuales los riesgos de los trabajadores que tienen este tipo de producciones en sus lecherías o cómo mantienen los animales por encima del aire para que pueda bajar el material abajo de las jaulas. Así es que sí hay áreas de investigación, no es mi área directa, pero sí es válido el decir qué podríamos hacer para los animales para minimizar las infecciones, para comenzar, que hace mucha razón. Y si es que hay similares oportunidades para las vacas lactiosas, yo sé que usted tal vez podría decir que lo mismo es cierto de las vacas lacteando. Bueno, sabes que especialmente en las lecherías más grandes tienen un grupo grande basado en la cantidad que están ellos tratando de capturar en la lechería, pero el poner los animales en grupo crea un reto para minimizar la infección de un animal a otro y a veces comparten dónde comen, dónde duermen y a veces quieren dormir no en su área, sino en otro área, si es que no siempre tienen el mismo espacio. Muchos quieren estar a veces en un lugar donde está frío y cálido, pero no lo sé, no estoy seguro, no soy una vaca. Podría ser difícil el identificar basada en la densidad de las operaciones. Tal vez haya una concentración más baja, pero las lecherías son, y tal vez hay diferentes lecherías donde las dinámicas influencian cómo pueden ser afectados
Si tienen más preguntas, tenemos un poquito más de tiempo, pero mientras que continuamos a ver investigación saliendo sobre los controles de ingeniería, ¿cuál es el consejo que podría dar a los cultivadores o a los hombres de lechería y a las mujeres y a los trabajadores del campo que ojalá que no estén siendo expuestos a estos patógenos, pero qué pasos podrían tomar? Yo sé que es obvio a veces ver la tierra y el excremento entre las uñas, pero dice, no queremos poner todo el, el cumplimiento en los trabajadores. Eventualmente tenemos que asegurar que estamos minimizando los áreas de exposición a patógenos simplemente porque estos son negocios donde quieren hacer dinero para vender a los consumidores, pero para esos trabajadores que quieren minimizar su riesgo y no quieren llevarlo a sus casas y no quieren infectarse a sí mismos, entonces si hay equipo protectivo que podrían utilizar, pero va a ser inconveniente dado a los ambientes. Habíamos mencionado los cubrebocas, el higiene personal, todo lo que escuchamos de COVID, no se toque la cara, no se masque las uñas. Y yo lo sé, yo hago todo esto cuando estoy trabajando. Y si de repente terminas con desecho fecal o con estiércol, esto podría afectarte. Así es que tener en cuenta que hay una gran variedad de patógenos en lo que es el estiércol, así es que hacer lo posible de evitar la exposición, especialmente oral, ya sea que tengan que cambiarse la ropa 2 veces al día o cubrebocas, o hay mucho que podría hacer un trabajador para como sentido común para evitar la exposición a estos patógenos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, creo que COVID nos ha enseñado que constantemente estamos tocándonos nuestra cara, usamos nuestro cubrebocas abajo de la nariz y hacemos todo lo que no deberíamos estar haciendo. Bueno, con eso simplemente Rob y Jennifer quiero darle las gracias por haberse unido a nosotros el día de hoy. Qué bueno que su proyecto ha sido parte del centro por los últimos 5 años y agradezco mucho que hayan podido proceder. Sé que COVID lo ha hecho más difícil para que pudiesen recolectar los datos que querían recolectar, pero qué bueno que pudieron progresar con el trabajo. Gracias a ustedes y gracias a cada uno de ustedes por haberse unido. Tenemos una videoconferencia más para el año, para el próximo mes, el primer lunes de junio a las 4 p.m. Vamos a tener un estudiante que nos va a estar hablando sobre desórdenes de esqueleto. Así es que con eso, gracias a todos por unirse.